A pesar de que México ha incrementado la inversión en infraestructura, empresarios afirman que se podría crecer más en combatir a fondo la corrupción. Veamos este llamado. El CEO del Global Infrastructure Hub, Chris Heathcote, sugirió frente al secretario de Hacienda, José Antonio Meade, que México reduzca sus niveles de corrupción a fin de mejorar la inversión privada en infraestructura para el país. And all countries, including Mexico, should continue to strengthen their legal environments and reduce corruption to drive through to better quality of infrastructure investment. Al inaugurar el foro GI Hub, Heathcote consideró que aunque México ha destacado en calidad de infraestructura en comparación con otros países de la región, este debe continuar el fortalecimiento de su Estado de Derecho. Sin embargo, aclaró que crear infraestructura no es suficiente. Projects need to be carefully chosen. They need to be viable, purposeful, sustainable, and efficiently procured and delivered. Do this well, and the benefit you will gain from your 1% of GDP invested will be a 2.6% increase in GDP. Al respecto, el titular de Hacienda aseguró que se trata de un tema de vital importancia en la agenda del gobierno federal. Es un reto que nos hemos tomado en serio, es un reto que nos ha llevado a cambiar la arquitectura de nuestro sistema judicial, a movernos a la implementación de juicios orales por un lado y a implementar el Sistema Nacional de Anticorrupción. En ambos temas vamos avanzando bien. Por otra parte, cuestionado respecto a la estrategia de combate al robo al combustible, señaló que las instancias de seguridad pública nacionales, Pemex y la Secretaría a su cargo ya sesionan todos los lunes para discutir las medidas a implementar, aunque añadió que el avance será lento. Es un problema difícil y complicado, no se va a resolver en una semana, pero le iremos dando la vuelta poco a poco. Con imágenes de Liber Rodríguez, Andrea Díaz, 21 Noticias.